Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de amanecer y, por supuesto, servirles a todos ustedes. Desde muy tempranas horas de la mañana, nuestros equipos de prensa están destinados están en los lugares propicios para llevarles a ustedes las informaciones, como hemos estado viéndolo con Luis Samayoa en estas primeras horas del día. Vamos a continuación, desde luego, a conocer aspectos importantes de la realidad del país. Este día, en la primera parte, vamos a hablar acerca de las implicaciones que tiene este nuevo escenario en la cual se están dando las capturas de militares por asesinatos cometidos durante el conflicto armado. Vamos a hablar eso en la primera parte. En la segunda parte estará con nosotros el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien nos va a hablar acerca de las estrategias que tiene el gabinete económico del gobierno para apoyar a sectores afectados por la tormenta Julia, presupuesto, entre otros aspectos relevantes. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. Pero en la primera parte del programa, como decía, vamos a conversar precisamente sobre este tema que ha despertado muchas reacciones, especialmente de sectores pro derechos humanos, en torno a la detención reciente que han tenido dos exmilitares o dos militares de alto rango y que han sido acusados del asesinato de 4 periodistas holandeses, un hecho ocurrido en marzo de 1982 en plena guerra de nuestro país. Para hablar del tema nos acompaña vía Zoom el doctor Benjamín Cuellar, defensor de derechos humanos, fundador de la organización Víctimas Demandantes, exdirector del IDUCA. Gracias por estar con nosotros, Benjamín. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Qué gusto saludarte, Benjamín. Bueno, aquí estamos. Cuéntanos un poquito cuál es tu lectura con relación a estos hechos que marcan precisamente una detención para 2 altos militares de un hecho ocurrido hace 40 años. Bueno, yo creo que lo lógico, ¿verdad? La lógica reacción es volver a recordar aquel dicho que dice que la justicia tarda, pero llega, ¿verdad? Yo creo que esto es se suma este proceso que se ha iniciado en ese tribunal a partir de la denuncia de la Fiscalía General de la República y de una petición de los demandantes, se suma a otros esfuerzos que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde hace 4 décadas o más, y que tuvieron una primera reacción cuando se presentó la demanda contra la amnistía en mayo de 1993, o sea, semanas después de haber sido aprobada la amnistía, y que fue rechazada 9 días después. Inmediatamente fue rechazada por la Sala de lo Constitucional en el tiempo. Entonces, esto es parte de un largo camino que se inició desde entonces, o desde antes incluso, cuando ocurrieron los hechos, por parte de algunas víctimas, familiares de víctimas, y que ahora se empieza a avanzar, ¿verdad? En ese trayecto difícil, duro para las víctimas. Okay. Y que es una llama de esperanza para otras víctimas también en el país. Recojo un poco, Benjamín, el sentir y pensar de ambos lados. Recordemos que en el conflicto habían 3 actores: la población, los militares y, por supuesto, estaban los guerrilleros, el FMLN guerrillero, ¿cierto? Hay quienes creen que detrás de todo esto pues existe un desequilibrio en cuanto al tema de hacer justicia, y todo esto tiene que ver con los atrasos que hay en cuanto a la promulgación de una ley de reconciliación que ha sido encomendada producto de la desaparecida amnistía que se creó por parte en aquel entonces. Bueno, la derrota, porque yo así le llamo, de la amnistía, o sea, del perdón para los criminales en este país, de ambos bandos, se logró el 13 de julio del 2016,
nosotros presentamos la demanda en contra de la amnistía, una segunda demanda. La primera, como ya mencionaba, la presentamos en marzo de 1993. Pero después del rechazo hicimos lo que creímos que había que hacer, que era ir preparando las condiciones para que ocurriera al final de cuentas ese decreto de inconstitucionalidad, esa sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía. Para eso organizamos actividades con la población, ¿verdad? No con ninguno de los bandos. Estoy hablando de Festival Verdad, conciertos, Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, etcétera, conferencias, y se fue preparando el terreno, y cuando habían condiciones por existir una sala de lo constitucional como la que se nombró en el 2009, presentamos una nueva demanda de inconstitucionalidad, acompañados del juez Garzón, ¿verdad? De varias personalidades. O sea, fue un proceso largo, ¿verdad? Pero planificado, pensado, hasta que se logró entonces en el 13 de julio del 2016 la sentencia de inconstitucionalidad. A partir de eso han transcurrido, Ernesto, más de 6 años. Y no se ha hecho nada con esa mencionada ley que planteabas, que sería parte del cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad que ya mencionaba, ¿verdad? Eso no se ha hecho. No se ha hecho ni con las asambleas anteriores, ni con esta que le han dado en llamar la nueva asamblea. Cosa que no es cierto, la asamblea es la misma, ¿verdad? Okay. No hay nueva ni vieja asamblea. A ver, te quiero entonces, perdona que te interrumpa, te quiero preguntar así de manera muy directa. Entonces, esta ley de la cual no se ha logrado aprobar, ¿no viene de alguna manera a satisfacer las expectativas de esa reparación de daños que se ocasionaron por ambos lados? Ese, Ernesto, es el deber ser. Ese es el deber ser, por supuesto. Pero no existe la ley. O sea... pero primero no hay ley. Pues sí, no existe la ley. Y, como te digo, cuando la gente piensa en una ley, no se remite a algo que para mí es lo fundamental, que sea una política pública de Estado, ¿verdad? Que cumpla con los estándares establecidos en el marco de la llamada justicia transicional. A mí no me gusta llamarle así porque la gente se confunde también. Hay gente que le ha dicho justicia transaccional o transnacional. Es la justicia que se debe impartir en condiciones como las de El Salvador, que sale de una guerra, ¿verdad? Y quiere llegar a la paz y consolidar esa paz, ¿verdad? Cosa que todavía no hemos logrado en el país, ni digo que se vaya a lograr tan rápido. Pero eso es otra discusión. El caso es que no se ha cumplido ni con las anteriores asambleas, ¿verdad? Porque hubo 2 antes, después de que logramos la sentencia de inconstitucionalidad, ni con esta. Esta ya lleva más de 1 año, ¿verdad? Y yo, con Vidas y con la Asociación de Excombatientes por la Democracia, que son como dice su nombre, excombatientes, que el caso principal que están empujando junto con nosotros es el caso de la matanza en San Vicente, que la gente conoce como el caso de Mayo Cibrián. Sí, sí. O sea, que fue de una organización guerrillera, y eso lo estamos también peleando nosotros. Entonces, desde el 2016 que se logra la inconstitucionalidad, hasta la fecha no hay nada. Estuvimos con AED, con la Asociación de Excombatientes por la Democracia, en febrero creo que fue de este año, con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y no pasa nada, ¿verdad? O sea, más allá del humo y de las declaraciones y de que esta nueva asamblea aquí y que esta nueva asamblea allá, más allá de eso no hay nada. Y las víctimas se siguen muriendo, y los victimarios también, ¿sí? Y esto se da en un contexto, obviamente, en el que el país tiene otros escenarios, dejémoslo así.
Regresemos un poco al punto de partida del caso de los dos militares y de este caso muy en particular viene siendo como uno de tantos de lo que que tú mencionabas, el caso de San Vicente, conocido como Mayo Cibrián, entre otros, ¿no? El masacre del Mozote, etcétera, etcétera. En el informe de la Comisión de la Verdad público aparecen 32 casos, casi más o menos similares cantidades de un bando y de otro, por responsabilidad. Entonces, este caso de los periodistas holandeses es uno de los 32 que se incluye en el informe de la Comisión de la Verdad. Sí. Ahí no solo murieron los periodistas holandeses, ahí murieron incluso un par de niños o preadolescentes entre 13 y 15 años. O sea, que utilizaba la guerrilla para tareas que no debían de haber realizado. Eso hay que decirlo también. Ahí estos niños fueron los que recogieron a los periodistas holandeses y los llevaron hasta el lugar. Los recogieron, entiendo yo, que en San Salvador, según platiqué yo con alguien que era jefe de logística en aquel tiempo de las Fuerzas Populares de Liberación. Ahí fallecieron esos niños. Ahí hubo un solo sobreviviente, ¿verdad? Fueron, quiero ver, alrededor de 8 personas que iban acompañando el ingreso de los 4 periodistas holandeses a una zona controlada, y desde Santa Rita hacia la zona controlada por las Fuerzas Populares de Liberación, y fueron emboscados y solo sobrevivió uno, que rindió su testimonio ante la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Entonces, como te digo, este es un caso en el cual hay salvadoreños también que fallecieron, ¿verdad?, en esa emboscada. Benjamín, ayer se conoció que los defensores de los militares del general José Guillermo García, exministro de la Defensa, y Francisco Morán, el coronel. Sí, también él. Y parece que los defensores habían solicitado al juzgado medidas sustitutivas a la detención por cuestiones humanitarias. Y cuando hablo de humanitarias es cuando viene el tema de que muchos creen que a la edad de los ex jefes castrenses, uno de 91 y creo que el otro anda por 88 años, de alguna manera debería de haber ciertas, digamos, como medidas sustitutivas, pero sin embargo entiendo que el juzgado negó la libertad, en este caso a los militares, ¿no? Sí, lo negó porque excedía el plazo de la quiero ver lo que dijo el tribunal. Sí. Se declarase no al lugar la petición de la defensa sobre la excarcelación a favor de los procesados Francisco Antonio Morán Reyes y José Guillermo García, y no lugar también otorgar medidas sustitutivas cautelares provisionales. La razón es que, según tengo por aquí, se dice que según el artículo del 250 del Código Procesal Penal del año 1973-1974, que hasta la fecha permanece derogado, el juzgado alega que por las penas establecidas en los delitos de homicidio se excede el límite máximo de 3 años de prisión a que se refiere dicha disposición para la procedencia de la excarcelación. Ese fue el argumento que dio. Claro. Mira, y este tema del testimonio de un sargento que comandaba en ese entonces, hablamos de hace 40 años, que comandaba la sección del entonces recién fundado batallón, creo que era el Atonal, si no mal lo recuerdo. El Atonal, sí. Que creo que es el que sale mencionado, sí. El sargento Mario Canizales Espinosa. Que ellos, según el testimonio, es que murieron en un enfrentamiento fortuito. Sin embargo, la comisión, y aquí viene el punto de discusión al que quería llegar, sin embargo, la Comisión de la Verdad y otros testimoniales que fueron documentados y que fueron llevados a Estados Unidos y ahora son desclasificados, revelaron que se trató de una emboscada. Sí. Entonces, ahí hay mucha polémica alrededor de todo esto. Bueno, yo creo que hay polémica porque la gente no tiene, o sea, no sé entre quiénes existir esa polémica, pero el informe de la Comisión de la Verdad es muy claro, y también a partir del testimonio de Martín. Martín, el seudónimo del combatiente, bueno, era parte del
trabajo de logística en Chalatenango en esa época. Y Martín lo que plantea es que y el sargento también, incluso durante la Comisión de la Verdad, lo que se reconstruye con esos testimonios es que fue una emboscada. ¿Por qué? Porque quienes acompañaban y guiando, porque eran a los periodistas holandeses, no era tropa combatiente, era personal de logística y el par de niños que te digo. Sí. Llevaban un fusil FAL, creo, un M16 y una pistola, ¿verdad? Y mayor cantidad cantidad de munición no era mucha. Entonces, no eran combatientes preparados para eso, para ello, ¿verdad? Sino que, como repito, desarrollaban tareas de logística. Uh-huh. Fueron a recogerlos al lugar porque no había tropa. La tropa andaba en otros menesteres, por decirlo de alguna manera. Entonces, un personal de 4 o 5 personas con 2 menores de edad mal armados, su decisión lógica no sería quedarse a combatir, ¿sí? No participar en un enfrentamiento. Lo lógico sería huir, ¿verdad? Sí. Entonces, como digo, con el testimonio del sobreviviente Martín y con el testimonio del sargento Canizales Espinosa, o sea, la conclusión a la cual se llega por parte de la Comisión de la Verdad y también por autoridades holandesas que han investigado, es que fue una emboscada. O sea, una emboscada y fueron masacrados, ¿verdad? Mira, Benjamín, y entonces la palabra humanitaria en este proceso judicial por razones de edad y todo eso no encaja, no cala de manera. Mira, yo creo que como ha ocurrido en otros lugares, el más emblemático es el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, hasta hace poco todavía seguían persiguiendo, capturando, procesando, condenando y encarcelando a personas que fueron criminales de guerra, que andaban por los 90, los 100 años. Y fueron a la cárcel y algunos de ellos han muerto. O sea, no, aquí la justicia, la aplicación es tal que no estamos viendo ningún tipo de esa naturaleza. ¿Qué piensas tú? Y por eso... Solo, perdón, Ernesto. Sí, dime. El general Videla, ¿verdad? Juan Rafael Videla, creo que se llama, pero Rafael Videla, sí, el nombre, que fue el presidente de la Junta Militar Argentina después del golpe de Estado de 1973, creo que fue. Estuvo 5 años, ¿verdad? Y como jefe de la Junta Militar, como presidente de la Junta Militar, cometieron atrocidades también y fue juzgado, condenado y murió en prisión. O sea que no estamos hablando de... No estamos hablando de... Así es, o sea... y en todo caso podrían ser juzgados en prisión, si son condenados, como creo que debería de ser, y ya después se puede decidir si se toman medidas sustitutivas. Pero en este momento tienen que estar en prisión. O sea, debe de haber un juzgamiento y luego pues, vemos qué se hace. Sí, vemos qué se hace, sí. Bueno, en el caso de la masacre de la UCA, el coronel Benavides no corrió con la misma suerte, ha pasado varios años en cárcel, ¿no? Estuvo por la amnistía, salió libre en 1993. Y luego lo volvieron a jalar. Lo volvieron ahora, está en prisión y está enfermo. Sí. Está enfermo. Y se ha solicitado su salida de prisión. Por eso yo concurrí a ese término de si por cuestiones humanitarias esto no debe de ser tratado también de otra forma. Esta pregunta antecede, Benjamín, a este comunicado que ha emitido el Cuerpo de Oficiales Generales en situación de retiro. Tú ya lo has de conocer, ¿verdad? Que se hizo público. Ya le respondimos de parte de Vidas. ¿Qué le respondieron? Quizás, bueno, el comunicado, solo un paréntesis para reforzar lo que decía anteriormente. El coronel Inocente Orlando Montano, al cual fue uno de los parte de la querella que presentamos en la Audiencia Nacional de España,
él está en prisión. Fue condenado y está en prisión independientemente de la edad. Entonces, sí. Sobre todo, esto debe darse sobre todo en un país como El Salvador, en el cual se ha protegido, se ha blindado, ¿verdad?, a los criminales responsables de atrocidades de uno u otro bando. Yo siempre insisto en esto, ¿verdad?, porque bien sabes, Ernesto, que nosotros con las víctimas demandantes y con AED hemos denunciado de uno u otro bando. Claro. Pero regresando al comunicado, hay gente que me ha dicho que es demasiado duro, pero es que realmente es una ofensa para las víctimas el estar demandando, exigiendo, ¿verdad?, que no se violen derechos humanos de los violadores, de los responsables de atrocidades, ¿verdad?, de violaciones de derechos humanos. Y no se está violando ningún derecho. O sea, ellos alegan que fue incorrecto derogar la ley de amnistía, que se le está persiguiendo, que se le está violando derechos humanos. O sea, la amnistía es un instrumento para violar derechos humanos legítimos de las víctimas, de ambos bandos. Tú lo calificabas, yo recuerdo que siempre hablábamos de ese tema contigo y otros siempre como una ley de prejuiciosa y sobre todo también lesiva al dolor de las víctimas, ¿no? Sí. O sea, recuerdo que tú lo calificabas y decías que era, digamos que era una ley que de alguna manera era nefasta desde ese punto de vista. Un insulto. Un insulto al dolor. Así yo recuerdo que tú lo decías. Pero no hay otra ley no hay una ley de reparación, una ley de reconciliación, y creo que reparación también se llama, ¿verdad? Corrígeme. Mira, los nombres, para mí, el nombre que le pusiera a una ley en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre que sacó del cuerpo normativo a la amnistía aprobada en marzo de 1993, 5 días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, para mí esa ley no debería de llamarse de reconciliación, porque se reconcilia lo que antes estaba conciliado y por algo se rompió. Y aquí en El Salvador realmente no hemos estado conciliados, y te cito dos antecedentes lejanos, le parecerá a la gente, pero parte de nuestra historia. Lo que ocurrió en los pueblos nonoalcos en 1833. Sí. Los pueblos nonoalcos liderados por Anastasio Aquino se levantaron y fueron a sangre fueron sometidos. Un siglo después ocurrió lo mismo o peor aún, con el levantamiento indígena y campesino en la zona occidental, sobre todo. Y uno de sus líderes, Feliciano Ama, su cadáver fue exhibido, ¿verdad?, colgado de un árbol. Ya no lo ahorcaron, el cadáver lo exhibieron, igual que la cabeza de Anastasio Aquino, ¿verdad?, que se la cortaron y la tuvieron en la plaza pública. Después vino el fraude electoral hace 50 años, de 1972, y la guerra que estalla en 1981. Antes, previamente, una preguerra dolorosa, y donde la imagen emblemática de todas las atrocidades que ocurrieron, la tengo aquí atrás, ¿verdad?, es la de Monseñor Romero, ahora San Romero de América. O sea, todo eso se ha venido acarreando en el país, ¿verdad?, y se va acumulando. Entonces yo sí creo que es importante darse cuenta de que a quien le han violado sus derechos humanos es al pueblo salvadoreño, pero estos señores alegan de que a ellos le están violando sus derechos. ¿Por qué? O sea, no se está violando el debido proceso, ni las garantías judiciales. No se les ha torturado, no se les ha desaparecido para interrogarlos, para torturarlos. O sea, se está tratando con todas las reglas del debido proceso. Entonces, esa ley de reconciliación nacional que le llaman, o de justicia transicional, para mí debería de ser una ley para la dignificación, ¿verdad?, y la conciliación de la sociedad salvadoreña. No de reparación, como en su momento lo decía. Eso es parte ya de sus componentes. ¿Va implícito o qué? Pero bueno, son cosas conceptuales, diría yo. Y eso es lo que tú me estás... Pero creo que fundamental. Mira, Benjamín, ¿por qué en la voz populi se habla de que si en el conflicto era de dos, ¿por qué mayoritariamente se busca más a los militares ser enjuiciados? Porque fueron los que mayoritariamente abusaron de las instituciones. Y eso es la realidad.
¿Será así? Porque también tenías al otro. No, pero fue así. Aparte, va. Mira, hasta matanza de vacas, si hubiera un tribunal de a ver, se perdona un poco el comparativo. Pero perdón, Ernesto, yo creo que, pero a mí me parece irrespetuoso comparar las mil personas que asesinaron, de acuerdo, militantes que asesinaron o las mil y tantas que asesinó Mayo Cibrián, ¿verdad? Sí. Con la matanza de 100 vacas, ¿verdad? Te digo en términos de que los animalistas. Hubo atrocidades también del otro bando, o sea, a eso me refiero, por eso hice el comparativo. Si es que mejor mencionemos entonces la matanza de Mayo Cibrián. Esa es una de tantas. Alcaldes. El embajador de Sudáfrica, alcaldes, empresarios. Aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad, que eran personas civiles. Por eso me hacía yo el comparativo. O sea, aquí hay dos. Hay dos actores en esto. Sí, pero hay dos actores en los cuales la gente, y yo refuto eso, cuando la gente dice, no, pero el ejército y los cuerpos de seguridad, o cuerpos represivos, o el Estado salvadoreño, es responsable, según el informe de la Comisión de la Verdad, de cerca del 90% de lo que ocurrió. Y la guerrilla del FMLN solo cerca del 5 o 6%. Entonces, mi respuesta a eso, Ernesto, y creo que te sirve para responderte, es que ¿cómo vamos a tranquilizar a una madre que, además de que le mataron a su hijo, porque era soldado allá en una emboscada que hicieron en Quebrada Seca, ¿verdad? Y que le dieron tiros de gracia. Esa masacre, recuerdo. Un soldado de 18, 17 años, porque también reclutaban niños. ¿Cómo le voy a consolar a esa madre? Buen punto. Diciéndole que, o a la madre de algún combatiente que reclutó la guerrilla. El caso de la masacre de la zona rosa, ahí tenemos un poco otro caso también. Otro caso. 12 muertos y 4 heridos en esa masacre. Mira. Humberto Sáenz, por cierto, el abogado. Por cierto, ahí está el papá de Humberto, sí. Ahí falleció. Yo fui colega de él, juzgado en uno de los juzgados. Sí. Lo conocí. Ahí estaba el papá de Humberto, es cierto. Entonces, ¿cómo a esa gente vas a consolar? No, pero miren, el FMLN solo fue responsable del 5% o 6%, y el ejército fue responsable del 90% o más. O sea, la razón por cual, ¿verdad? Aparte de los números, pero ya te dio mi posición frente a los números, o sea, pero son más, obviamente, de parte de los agentes estatales que de la guerrilla. Okay. Pero el problema no es problema no es cuantitativo, es cualitativo. O sea, el Estado salvadoreño, los agentes estatales eran responsables de proteger y de garantizar el respeto. Sin embargo, me dejas a mi pregunta. Ocupaban las instituciones para violarlos. Ese es el problema. Sin embargo, me dejas, clara la respuesta a mi inquietud, porque el mundo, pues, solo acá se ve, allá mataron un alcalde, mataron gentes civiles, y sí, dentro de la magnitud, más allá de ver eso, hay que ver el efecto per se que tiene en las familiares, independientemente de quién o cuántos hayan sido. Yo en eso estoy muy de acuerdo. ¿Y quién cometía los hechos ocupando las instituciones del Estado, que eran encargadas de proteger los derechos humanos? Exacto. ¿Ves el camino todavía más largo de lo que se han traído, porque son cuántos años de venir buscando esa verdadera reparación, esa verdadera ley, que se haga justicia? ¿Lo ves a un mediano o corto plazo? Voy a hacer una pausa y seguimos hablando de eso, ¿te parece? De acuerdo. 6:59. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensa usted del tema? Ernesto López. A ver, Benjamín, te decía de que en este nuevo contexto de país
y sobre todo que por años se ha venido buscando hacer justicia de estos casos. Me pregunto, ¿tú cómo ves el camino? ¿Corto o a mediano plazo para que se logre aterrizar en este tema? La primera demanda de inconstitucionalidad con la amnistía la presentamos en abril de 1993. O sea que ya casi estamos hablando de 30 años. Y pasaron hasta el 2016, o sea, 23 años, sin que eso se moviera, ¿verdad? Insistimos e insistimos, ¿verdad? Porque la terquedad, ¿verdad?, ya se convierte en estos casos en cualidad, ¿verdad? En un recurso y una cualidad. Logramos la inconstitucionalidad de la amnistía hace más de 6 años y que nos toca seguir insistiendo, ¿verdad?, para que se cumpla la sentencia. Entonces yo lo resumo para responderte en concreto en lo siguiente. Andrés Domínguez Viale, un chileno que fue miembro de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que era un organismo humanitario desde que arrancó casi desde el inicio de la dictadura de Pinochet. Estábamos en un evento público en el estrado, ¿verdad? Y él dijo que el que se metía a esto, ¿verdad?, debía saber que no era una carrera de 100 metros, sino que era una maratón. Entonces yo, enfrente del público, le dije: mira, Ernesto, Andrés, ¿puedo meterle algo de mi cosecha ahí a esto? Que se me ocurrió en el momento. O sea, estoy de acuerdo, esto no es una carrera de 100 metros. Si corres los 100 metros y tenés que seguir, pero te preparaste para los 100 metros, a los 110 metros te caes ya, fundido. Pero tampoco es una maratón, sino que es un decatlón, ¿verdad? Un decatlón que es una prueba de atletismo más fuerte, más exigente. Sí. Y de varias disciplinas, ¿verdad? A eso le agregué 2 disciplinas yo, de grandes obstáculos, ¿verdad? Y de necesarios relevos. Entonces, si uno se mete a esto, como nos metimos en un país como El Salvador, ¿verdad?, un país donde, por ejemplo, el general Guillermo García en Estados Unidos confiesa cuando lo juzgaron allá, antes de su deportación, que sabía de las prácticas criminales de sus subordinados, que intentó detenerlas frente al juez, lo dijo esto, pero no pudo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, entonces por eso, a Guillermo García lo condenaron allá porque protegió estoy citando textualmente al juez Michael Horn, protegió a los creadores de escuadrones de la muerte, negó que hubieran ocurrido masacres, evitó investigar adecuadamente los asesinatos y las masacres, y tampoco dedujo responsabilidades por la muerte de sus ciudadanos. O sea, en un país como que esa ha sido la regla y no la excepción, entonces te tenés que preparar para ese decatlón. Claro. Y tenés que prepararte para los grandes obstáculos que vas a enfrentar, que tienen nombre y apellido, ¿verdad? O sea, Mauricio Gutiérrez Castro, por ejemplo, cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, después del informe de la Comisión de la Verdad, los partidos políticos que se arroparon ambos bajo la amnistía para esconderse debajo de ese trapo sucio, chuco, le decía, un trapo chuco, de la amnistía. Y ahora que no se cumple con la sentencia también. Entonces te tenés que preparar para esos grandes obstáculos, como digo, que tienen nombre y apellido. Y para los necesarios relevos, porque las víctimas están muriendo, los victimarios también. Pero la impunidad no tenés que verla solo la impunidad judicial. Existe también, y esto lo decía otro chileno también, un gran amigo y colega valioso, Roberto Garretón, que acaba de morir hace un par de años, un año, decía: la impunidad no es solo el rostro judicial, que es difícil de derrotar, sino que también está el rostro de la impunidad, otros 3 rostros, que son el moral. Esta gente no puede pasar como referente moral, ¿verdad?, en una sociedad, en un país. El histórico, no pueden ser los héroes de la historia del país, ¿verdad? Y el político, no pueden ser quienes dirijan el país, el cual ensangrentaron, dañaron. Entonces, en nuestro caso, de uno u otro bando, independientemente de las cantidades. Fíjate que,
Entonces, por eso digo, es un decatrón complejísimo, difícil, lleno de obstáculos, ¿verdad? Y con necesario relevo. ¿Por qué te hice esa pregunta? Porque desde la asunción del primer gobierno del FMLN, que fue un actor importante dentro de la guerra, y es del la otra parte. Pues sí, es la otra parte. Yo recuerdo que en ese entonces el presidente Funes llegó a un emblemático lugar donde se cometió una gran masacre, que fue el Mozot, que llegó incluso hasta llorar. Y no sé quiénes más llegaron después, no sé qué otros presidentes. Pero por eso yo te decía, como que al parecer existe conciencia de cómo resolver un problema, pero también se reconoce que es un problema que está lleno de complejidades. Ya que mencionaste a Funes, que creo que es un buen ejemplo de los grandes obstáculos que también Funes y Sánchez Serén y los gobiernos del FMLN fueron grandes obstáculos, y también la bancada del FMLN cuando estuvo, porque no cumplió con la sentencia. O sea, es parte de los grandes obstáculos. Por eso digo, sí, tienen nombres. Hasta lágrimas recuerdo que hubo. Es que esas lágrimas yo no me las trago, ¿verdad? Sí. O sea, no, Ernesto, seamos prácticos y seamos así honestos. De acuerdo. O sea, si lloras en medio de un discurso porque te quebras, o sea, si lloras en medio de un discurso porque realmente estás sintiendo desde dentro eso, o sea, te quebras. Y Mauricio Funes no se quebró, revisen los videos, no se quebró. Mi impresión, y me lo han corroborado y casi confirmado otras personas que estuvieron presentes, es eso: se está secando el sudor. Se está secando el sudor porque estaba haciendo un gran calor allá en el Mozote. Pero no se quiebra ni nada. O sea, y rápidamente recupera el habla, ¿verdad? O sea, que no es o fue premeditada, ¿verdad? La actuación, o se estaba secando el sudor y fue casualidad que se lo secó en el momento ese. Más allá del color o lo coloquial que puede resultar esto, digo en términos por lo que tú estás planteando, el punto es que tan cerca, lejos sobre el nivel de conciencia. Sí. Perdón, Ernesto. Dime. O sea, ahí Mauricio Funes dio instrucción a la Fuerza Armada que dejara de homenajear a los militares responsables de la masacre del Mozote y otros militares. O sea, después se formó el general, ¿cómo se llama? Benítez, ¿verdad? José, no me acuerdo con los nombres. Sí, Benítez, que sustituyó a Munguía Payés, cuando Munguía Payés lo inconstitucionalmente lo nombró ministro de Justicia y Seguridad Pública, Funes. Entonces, el general Benítez no cumplió con lo ordenado por Funes. O sea, creó una comisión, y esa comisión, las conclusiones que sacó después de un largo estudio, entre comillas, era que después dicen que de haber consultado con los militares, era que no había por qué dejar de homenajear a los oficiales que cayeron en la guerra, particularmente en el caso de Monterrosa. Y bueno, y cuando se le dijo a Funes, ¿verdad?, que no habían cumplido su orden, dijo: no, es que yo no di una orden, yo di instrucción. En el lenguaje militar, por favor, Ernesto, dar instrucciones es ordenar. Siendo comandante general de la Fuerza Armada, tenían que obedecerle, pero no le obedecían. O sea, en cada etapa de gobierno, a eso lo que te quería un poco puntualizar es que como que han asumido compromisos. Yo recuerdo que también, hablando del actual gobierno, hasta creo que se le quitó el nombre de la que llevaba ¿cómo se le llama? La de San Miguel, Domingo Monterrosa, ¿verdad? Yo creo que, siendo un acucioso periodista, deberías averiguar bien, porque lo que yo sé es que mandó a pintar el muro, pero no el nombre de la brigada. El nombre de la brigada sigue siendo pues sí, pero de entrada fue lo que se dijo, ¿no? Por eso es que yo lo estoy trasladando. Ahora, sí, no, yo no te estoy criticando, yo digo que no nos quedemos con solo... Claro, con solo ver lo de la parte cosmética. Yo estoy de acuerdo, pero a ver, tu énfasis va un poquito más directo a decirme que no, claro, por eso te lo estoy trasladando, porque al final hubo un énfasis de decir, miren, vamos a borrar eso. Que en el fondo el papel membretado lo haya quitado, no lo sé, pues esa es otra cosa. No. A ver, la insignia en el corazón de los soldados, por eso te digo, de la Tercera Brigada. Pero sobre esa base es que pareciera ser que todos asumen un compromiso. Ahora, tenés una asamblea legislativa que debería de tener
y no hablo de responsabilidad del actual, sino desde la que en ese momento, cuando se emitió la resolución esta, o se dictó la sentencia de la sala para que se creara la ley, todavía no se ha hecho esa ley, ¿verdad? No, eso te lo dije desde el principio, o sea, ya pasaron 6 años, más de 6 años, y esa ley, o sea, insisto, el cumplimiento de la sentencia, la ley es parte del cumplimiento de la sentencia, no se ha avanzado en nada, o sea, se ha hecho show, ¿verdad? Y hay algo que es preocupante, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero algo que es preocupante, Ernesto, es que la Fuerza Armada ha salido más o menos limpia, entre comillas, después de todas las atrocidades que como institución cometieron, ¿verdad? Y eso abre la posibilidad, y en ese camino parece que vamos, de que vuelva a ser el instrumento para el cual enfrente el enemigo interno llamada protesta social. Llamado así, cuando la gente ya proteste, ¿verdad? Frente al alto costo de la vida, frente a las condiciones en que se encuentra, frente a una cantidad de arbitrariedades que están ocurriendo en la actualidad y que se pueden agravar. Entonces la Fuerza Armada va a volver a aparecer, como decían antes, como la reserva moral de la patria. Para salvar el país. Benjamín, yo quiero agradecerte el tiempo, se me fue, es este lado, desde luego este día teníamos también como invitado al coronel y abogado Jorge Segura, ¿verdad? Para haber conocido también su punto de vista. Lamentablemente este tema del tráfico en la capital es increíble, ¿no? No pudo acompañarnos, pero lo vamos a hacer más adelante para abrir este otro espacio también para ver la otra versión. Esa es la ventaja de estos recursos. Esa es la ventaja del Zoom, sí, de la plataforma. Te agradezco mucho, como siempre, es un gusto conversar contigo. Un abrazo. Cuídate. Gracias, igualmente. Me voy a una pausa, 7:17. Cuando regresemos, el ministro de Hacienda estará con este servidor hablando también de presupuesto y otros temas importantes. Acompáñenme. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esta mañana, con quien vamos a hablar acerca de aspectos que tienen que ver con las finanzas públicas, presupuesto y otros aspectos que están enmarcados precisamente en el apoyo a sectores afectados por la tormenta Julia. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a los televidentes que a esta hora de la mañana sintonizan tu espacio de entrevistas. Y como tú muy bien lo dices, el día de ayer lanzamos una iniciativa del presidente Bukele para apoyar a los afectados por la tormenta Julia. Esto se une a una serie de medidas que ya veníamos implementando. También dimos una conferencia de prensa en conjunto con algunos titulares del Gabinete Económico para pues informar a la población en qué consistía cada una de estas medidas que vamos a implementar para los afectados por la tormenta Julia. Estamos hablando de 116 millones. Sí, señor. ¿Sí? 116 millones, recuerdo que fue el punto que se abordó en esta conferencia. Hay una estimación, obviamente esto se da en el, digamos, como parte del resultado de la evaluación de los daños, ¿eh? Sí, justamente hemos tenido alrededor de 26 millones que necesitamos invertir en el agro salvadoreño por las pérdidas que hemos tenido. Hay que entender que hay que reponer cosecha, y cuando decimos reponer cosecha no es que vamos a tener las plantas al mismo tamaño que tenían antes, ¿no? Sino que se entregan paquetes. Claro. Hay que esperar que estas plantas también tengan su proceso de crecimiento y el debido cuidado que le deben dar también nuestros agricultores. Entonces vamos a invertir cerca de 26 millones también para restaurar los distritos de riego en nuestro país, y también pues para la adquisición de ganado que también será entregado a aquellas personas que hayan tenido pérdidas también. Hay que entender que tampoco es que se le dé el ganado con el mismo tamaño que tenía, claro, ¿no? Sino que todo el proceso con el agrícola... nivel de producción de leche. Claro, ¿no? es reponer, digamos, la especie o la cabeza que ha perdido con el debido crecimiento que tendrá luego posteriormente, igual con nuestros agricultores.
hay que entender, Ernesto, que el gobierno no puede detener un huracán. Nosotros quisiéramos tener esas facultades, pero es imposible, es, digamos, una decisión divina, donde pasan los fenómenos naturales. Nos tocó a nosotros estar en una región sumamente vulnerable a este tipo de fenómenos, y desde hace años nosotros no teníamos un fenómeno tan fuerte como el que vimos. O sea, yo creo que desde hace mucho tiempo tú no veías que un huracán arrastrara puentes en nuestro país. Tuvimos la pérdida de estructura vial de puentes, el puente Titihuapa, si ustedes lo recuerdan, de hace básicamente 2 semanas, estaba siendo arrasado por la furia de la tormenta, ¿no? Entonces, básicamente arrastró todo el puente que conecta los municipios de San Ildefonso y Ciudad Dolores, y nosotros debemos reponer. O sea, el impacto, me quieres decir que, o sea, obviamente, no se puede tapar el sol con un dedo. El impacto de la tormenta fue fuerte desde el punto de vista cuantioso, desde el punto de vista de que en la misma conferencia de prensa te había acompañado la ministra de Economía, Agricultura, y creo que estaba también Obras Públicas, creo que es el muy puntual, ¿verdad? Y de hecho, Ernesto, yo lo resaltaba el día de ayer, si bien es cierto, las afectaciones y los daños son daños históricos, porque históricamente marca un punto de inflexión, no son tan grandes como lo que esperábamos. Sí es cierto, hemos tenido desgracias y lamentamos profundamente la muerte de salvadoreños que tuvimos. Hay que recordar que incluso entre los muertos que tuvimos hay miembros de la Fuerza Armada que murieron en el cumplimiento de su deber, a quienes también pues se les ha atendido de manera adecuada a sus familias, y pues también se ha ayudado en las afectaciones que han tenido incluso en sus propias viviendas, los miembros que estaban en labores de rescate. Pues a la misma hora de estar en labor de rescate, pues sus familias estaban también a veces en zonas un tanto vulnerables. Entonces, para las afectaciones que hemos tenido, pues esperábamos mucho más, pero gracias a Dios al plan de reacción del gobierno, yo creo que nadie puede negar, incluso creo que hasta la misma diputada Claudia Ortiz salía a resaltar que había existido un despliegue total del gobierno en el territorio para rescatar a las personas que estaban en zonas vulnerables y para darles albergue y alimento, ¿no? ¿Qué rubro fue el más afectado, impactado? El mayormente impactado es el rubro de agricultura y ganadería, en nuestros rubros económicos. Digamos, a nivel de daños, los mayores daños evidentemente los tenemos en infraestructura, porque es mucho más caro, un puente es más caro pues que varias manzanas de nuestros cultivos. De nuestros cultivos. Pero la mayor afectación ha sido a nivel económico, a nivel de agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, hoy por hoy no tenemos ningún riesgo, Ernesto, de desabastecimiento. Esto lo recalcó el ministro de Agricultura el día de ayer en la conferencia de prensa que dábamos, y hemos asegurado pues que para tanto los frijoles, que fueron como los cultivos que mayormente han salido afectados, el café, el maíz y otros, se den pues los insumos necesarios para que los hongos no se proliferen entre nuestros cultivos. Entonces, los fungicidas que ya se empezaron a regar, tú has visto la nueva tecnología que utiliza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se empezaron a realizar pues la dispersión de los fungicidas a través de drones. Entonces, esos van a ser 26 millones los que nosotros vamos a invertir en esa área, en el área también de agricultura, ganadería y pesca también, porque nuestros pescadores también hay que recordar que pasaron casi 15 días sin poder ir a pescar. Por el tema de fertilizante hubo organizaciones ahí proambientales que estaban un poco preocupadas por el tipo de fertilizante y la contaminación que esto se tenía, ¿no? Bueno, entiendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene todos los mecanismos fitosanitarios para resguardar la salud de todos los salvadoreños. Es el ente garante. De hecho, no he visto alguna crítica de ese tipo, pero de hecho la voy a buscar para cerciorarme de qué cosas están hablando pues estas organizaciones que tú señalas. Pero el Ministerio de Agricultura es el garante de todo el sistema fitosanitario. Lo traía a colación porque hubo una conferencia de prensa y ahí estaba viendo la postura de ellos. Mira,
Claro, siempre habrá alguien que esté en contra de algunos fertilizantes, el uso de algunos fungicidas y todo, ¿no? O sea, hay gente que quisiera que todo fuera totalmente orgánico, pues, pero hay técnicas también para el cultivo, ¿no? Veamos un poco el tema de la rehabilitación vial, que creo que también es otro de los afectados, ministro. Sí, de hecho, en el sector vivienda nosotros vamos a invertir alrededor de 8 millones que van a ser para pues ayudar a aquellas personas que sufrieron afectaciones en sus viviendas y también para algunos sectores de la población que resultaron afectados, ¿no? En materia de turismo vamos a invertir alrededor de $500,000. Hay pocos negocios que, si bien es cierto, tienen daños, pero son daños menores que pudieron reparar por sus propios medios, y hay algunos negocios que sí necesitan pues apoyo. También en la zona del Malecón hay áreas de que se van a invertir pues que son comunes, ¿no? Como tal. En materia del sector económico pusimos a disposición 10 millones que son para créditos productivos a través de Bandesal. Para todos aquellos afectados pueden consultar en Bandesal para resultar beneficiados. Hay un fondo de 10 millones para este tipo de créditos. Para apoyar a los sectores que resultaron afectados. Ganadería, turismo o cualquier otro que resultó afectado y cumple los requisitos y documente esas afectaciones, llevarse la solicitud a Bandesal. De hecho, hay un sitio web que es www.firempresa.gov.sv. Es el mismo Firempresa, y desde ahí hay otro acceso para solicitar pues ser beneficiario de un crédito productivo de Bandesal por afectaciones de julio. Y hoy bien coordinados también, porque entiendo que el nuevo presidente de Bandesal viene también del área que conoce muy bien de Hacienda, ¿no? Sí, de hecho, el nuevo presidente de Bandesal es el licenciado Moisés Cabrera, nuestro exdirector de Inversión y Crédito Público, ¿no? Pero igual, se pueden acercar, es importante que se acerquen a cualquier sucursal para solicitar y ser beneficiario de este incentivo. En materia de infraestructura, si quieren lo dejamos, me están pidiendo una pausa, ministro. Donde más nos va a costar, digamos, y con gusto lo vamos a abordar. Lo detallamos después de la pausa. Después de la pausa lo vamos a detallar. Vamos a la pausa, 7:31. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, haciendo una evaluación de los rubros que han sido afectados por la tormenta Julia y de los cuales pues han sido tomados en consideración a partir de la creación de una plataforma de fondos para la recuperación de estos sectores. Ya hacíamos una evaluación del sector agrícola. Y veamos ahora el sector que también resultó afectado. Era evidente, y a medio lo comentábamos, que es el tema, que es la infraestructura como tal, ¿no? Sí. De hecho, Ernesto, tú sabes que pues nuestro país es sumamente vulnerable en su infraestructura. Estamos tratando pues de construir infraestructura resiliente para los siguientes años, pero no es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tuvimos es que durante la emergencia surgieron varias cárcavas, por ejemplo. Tuvimos que intervenir. De hecho, si tú recuerdas, la cárcava del Paseo General Escalón, también de la calle La Mascota que se formó, y se intervinieron y se arreglaron en un par de días, básicamente. Pero en total, los daños en nuestra infraestructura los hemos evaluado que ascienden un poco más de $80 millones. De estos 80 millones, pues una parte la hará el MOD con recursos que ya tiene adquiridos y todo, y necesitamos invertir para rehabilitar la infraestructura que perdimos. Necesitamos invertir alrededor de 70 millones, ¿no? Que esto se hará desde el Ministerio de Obras Públicas, incluye la construcción, como dije, del puente Titihuapa, que lo perdimos, también la reparación de la calle Apanchimalco. Tú recuerdas cómo se quedó la calle Apanchimalco, y entre muchísimas otras imágenes que vimos también, Ernesto, y que hacía mucho tiempo no veíamos en nuestro país. De hecho, yo lo decía ayer en la conferencia de prensa, los desastres o los daños que causó Julia, por lo menos en mi mente solo evocaban a aquellos daños que también sufrimos durante el huracán Mitch. Lo importante es que en esta ocasión sí tuvimos un Estado que responde. Sí tuvimos un gobierno que interviene en las tres fases, Ernesto. En la fase preventiva, en los días previos, se nos vio a todo el equipo de gobierno
desplegados en el territorio, pues en el caso de obras públicas dragando ríos, protección civil marcando y verificando cuáles eran los albergues a los que podían ser trasladados los posibles afectados, el Ministerio de Medio Ambiente monitoreando durante todo el trayecto la emergencia y también emitiendo las alertas respectivas para que la población se pudiera estar atenta. Y luego, durante la emergencia, pues todas estas instituciones también yendo a rescatar. Tú vistes, Isa, varios rescates, sobre todo en la zona oriental, en la zona de Puerto Parada hubo también unos daños bastante considerables. Entonces, durante la emergencia, antes de la emergencia respondimos, durante la emergencia y en este momento hemos puesto ya a disposición todas las medidas posteriores a la emergencia. ¿Para qué? Para recuperar lo que hemos perdido durante la actual tormenta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, Ernesto, al ser un país que en la producción nacional agrícola es bastante menor a lo que producen nuestros pares centroamericanos, estamos en una situación pues bastante más vulnerable que los demás. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder nuestras cosechas. No nos podemos dar el lujo de que nuestras cosechas se llenen de hongos, y si podemos salvarlas en este momento al adquirir fungicidas, al entregar paquetes agrícolas a nuestros productores, al rehabilitar los distritos de riego, lo hay que hacer. Evidentemente hay que sacrificar recursos, y me tocará a mí como Ministerio de Hacienda buscar esas fuentes de financiamiento necesarias, las cuales ya existen. El Fondo General de la Nación tiene pues las herramientas necesarias y los fondos necesarios para cubrir estos planes que hemos mencionado, hasta 116 millones. Además, contamos con la aprobación del mecanismo contingente del BID. El mecanismo contingente del BID está contratado por alrededor de 300 millones para desastres naturales, de los cuales el BID autorizó para esta emergencia 27 millones ya. Sí. Entonces estamos ya solo incluyendo las obras que vamos a financiar desde estos 27 millones para ver cuáles se van a financiar después desde el Fondo General de la Nación y cuáles se van a generar también a través de algunas donaciones que se han recibido. Básicamente el BESIE nos donó 1 millón, BID nos donó 400.000 y CAF nos donó 250.000, es decir, 1/4 de millón es la donación del Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, con estas donaciones pretendemos también hacer intervenciones sobre el terreno, ¿no? Solo creo que el dato ahí del Banco de Desarrollo de América Latina son 250 millones, le falta un cero ahí nada más, pero eso es lo que nos han ayudado nuestros amigos de los organismos multilaterales. Sí, porque dice 25.000, sí, son 250, sí, ahí para hacer la corrección. Es 1/4 de millón. Sí, un error sí, los cuales se unen pues... los cuales se unen también a las donaciones recibidas por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID. Ok, todo aquel sector o aquel empresario o aquella persona que haya salido afectado puede abocarse a Bandesal, que va a canalizar esta línea de crédito a través de también los ministerios que ya estamos hablando. Sí, justamente se pueden acercar a Bandesal, se pueden meter a la página web, si no, pueden visitar cualquier sucursal también de Bandesal. Y además, Ernesto, creo que es importante mencionarlo, porque El Salvador tiene 3 bancos estatales, el Banco de Fomento Agropecuario, Bandesal y el Banco Hipotecario. Entonces las juntas directivas de los 3 bancos, a solicitud del gobierno del presidente y del presidente Bukele, evidentemente, autorizaron una suspensión de pagos para todos aquellos afectados por Julia durante 3 meses. Entonces hay 3 meses que ellos van a ser beneficiarios de la suspensión de pagos. Los valores que dejen de pagarse durante estos 3 meses se van a redistribuir al final del crédito que ellos tengan, y solo tienen que hacer la solicitud al respectivo banco. Aquellos agricultores que solicitaron créditos de avío para la temporada agrícola 2022 pueden solicitarle al Banco de Fomento Agropecuario que les ayuden con la suspensión de pagos de 3 meses, y luego eso se distribuye hasta el final del crédito, ¿no? Entonces, por lo menos tienen un alivio en su flujo de efectivo para 3 meses. Entonces, estas son de las medidas que anunciamos ayer, en conjunto con los 10 millones que están disponibles para recibir crédito por afectaciones, ¿no? Esto lo quiero hilvanar con el tema de la fijación de precios de combustible, que son parte de las medidas también compensatorias a toda la situación económica mundial y derivados precisamente del tema de hidrocarburos, ministro.
Sí, justamente, Ernesto, tienen la misma naturaleza. Sí. Porque son eventos que no están dentro de la planificación fiscal de un ministro. No podemos saber cuándo van a pasar los huracanes, no podemos saber cuándo se va a venir una crisis inflacionaria, no sabemos cuándo explota una guerra entre algunas potencias agrícolas, como en el caso de Rusia. Sí, Rusia Dios y quiera Ucrania. que no, porque si ya tenemos problemas, ¿cómo va a ser con una guerra? Suficientes líos nos ha traído la economía global en este año, ¿no? Sin embargo, las medidas en el país han sido muy efectivas, ¿no? Se mantienen hasta el 31 de diciembre, es importante resaltarlo. Vencieron el 20 de octubre, nosotros fuimos a renovar esta legislación para que se mantenga el beneficio hasta el 31 de diciembre, al igual que se mantengan también los precios del gas licuado propano, entonces, o el gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces se van a mantener tanto el precio del gas licuado como también el precio de los combustibles de aquí hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cuánto hemos tenido que invertir para esto? Ya hemos invertido más de 450 millones de dólares del erario público en sufragar este beneficio para la población. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para nuestra economía en general? Porque alguien dirá, bueno, sí sacrificaste 450 millones, pero ¿cuál es el beneficio? Uno, mantenemos uno de los índices inflacionarios más bajos en toda Latinoamérica. Somos el segundo, si no mal recuerdo, más bajo en la región. Hay que recordar que también en la región hay economías dolarizadas, ¿no? Como la de Panamá. Sí. Entonces, tenemos el índice más bajo en Centroamérica. Nuestra población sigue pagando el mismo monto que paga por galón de combustible. Y además hemos evitado, Ernesto, una escalada en los precios de los consumidores finales, que podría provocar pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas u otro tipo de distorsiones en nuestra economía. Entonces, eso creo que es lo importante. Los salvadoreños siguen pagando los mismos valores, si no, en algunos casos o en algunos momentos de esta crisis inflacionaria, los salvadoreños podrían haber incluso pagado más de $6 por cada galón de combustible. Sí, un gran duro golpe, ¿no? Lo cual se vuelve casi impagable. Pues imagínate un empleado que va a su trabajo mes a mes, ¿no? Su salario no cambia, pero el precio del combustible se dispara de $3 a $6, empieza a costarle el doble llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos logrado en materia de beneficios, ¿no? Y hay que recordar algo también: el subsidio al tema de los combustibles no solo es el combustible que se pone en las estaciones, sino también aquel combustible que utilizan las empresas, las industrias, porque esos impactan directamente en el precio de los productos. O sea, es es un beneficio general. Correcto. Bueno, porque usted lo sabe, para comenzar muy bien el día con un buen café, rico café, vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar de presupuesto. ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto, ministro? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Claro. 7:45, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar acerca también de las proyecciones que se tienen en el proyecto de presupuesto, que contempla obviamente las grandes líneas de trabajo que va a tener el gobierno para el próximo año, y el énfasis en el tema de la seguridad, que sigue siendo desde luego un punto prioritario, sin el menosprecio, o mejor dicho, dejar a un lado lo que son las apuestas en el tema de salud, educación y por supuesto obras públicas con los megaproyectos que se han hablado, ministro. Cuéntenos un poco. El presupuesto general del Estado para el próximo año tiene un crecimiento de un 3% nada más, Ernesto, con respecto al presupuesto que tuvimos este año, en el entendido pues que en los 8.902 millones está incluido 667 millones que son vencimiento del bono. Entonces, si tú le quitas esos 8.902 millones, pues verás que apenas habrá un crecimiento de un 3%. El presupuesto general del año 2022 fue de 7.974 millones, o sea, fue un poco menor. Entonces, alrededor de 8.000 y fracción son el presupuesto para el siguiente año. Adicionalmente hay que poner
lo del bono, el pago del bono que emitió Francisco Flores, que se vence en enero, ¿no? Eran 800 millones, de los cuales yo ya pagué 133 millones con la compra anticipada, y debemos incorporarlo en el presupuesto como una de las obligaciones generales del Estado, no puede estar por fuera del presupuesto. Entonces yo veía recientemente algunas declaraciones de diputados que realmente tienen, de la oposición evidentemente, que tienen total desconocimiento y no entienden, dice, cómo es que hay una brecha de 472 y por qué debemos incluir el bono en el presupuesto del año que viene. O sea, no entiende por qué se debe incluir el pago del bono. O sea, todas las salidas y entradas de efectivo, entiéndase préstitos, donaciones y todo, deben de incorporarse al presupuesto general de la nación. No hay nada que pueda estar por fuera. Y si es una salida de una obligación financiera, pues se incluyen en las obligaciones financieras del Estado o en las obligaciones generales del Estado, ¿no? Como tal. No puedo dejar de incluir en mi presupuesto el pago de este vencimiento para el próximo año. Esas fuentes ya están seguras. A eso quería preguntarle, ministro. ¿No viene a desequilibrarnos? El pago del bono está completamente asegurado, Ernesto. Yo lo he dicho desde que asumí como ministro, ese bono se va a pagar. Vamos a pagar su valor nominal. Algunos tenían dudas en el mercado, entonces como algunos tenían dudas en el mercado, salimos con una opción de compra anticipada y así pudimos ahorrarnos 275 millones del erario público, ¿no? Entonces, para el otro año están incluidos 667 millones y se incluyen todas las obligaciones, pensiones de veteranos, entrega de becas, también se incluyen pues el pago de la deuda externa del país. Además, pues se asegura el pago de los salarios de nuestros policías, el pago de salarios también de nuestros maestros, el pago de salarios de nuestros médicos, ¿no? Que son de vital importancia para que el Estado funcione como tal, ¿no? Entonces, dentro de lo relevante es que pues nuestras prioridades se han fijado en los 3 pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo humano del presidente Bukele, que son salud, seguridad y educación, ¿no? Para el ramo de educación son 1.500 millones los que se han asignado, pues también con un crecimiento respecto de lo que teníamos este año, el año 2022, y para salud pues se han incorporado 1.131 millones y en el caso de seguridad y defensa 838 millones. En total, esto totaliza 3.471 millones, que es alrededor de un 40% del presupuesto, ¿no? En nuestras prioridades adicionales. Educación, pues se supera siempre el 5% del Producto Interno Bruto en materia de educación. Nosotros encontramos estos índices en alrededor de un 2% nada más. Lo hemos hecho llegar a un 5%. Esperamos empezar a subir aún más. Siempre se ha dicho que nosotros debemos invertir un 6%. Nosotros ya estamos invirtiendo un 6% del PIB que tenía el gobierno anterior. O sea, ya superamos, pero como nuestro Producto Interno Bruto ha ido creciendo, o sea, ahora ya supera la barrera de los 32 billones de dólares. Cuando el gobierno del FMLN estaba, el último año, si no mal recuerdo, el Producto Interno Bruto de El Salvador fue de 25 billones, es decir, hemos crecido alrededor de 5 billones de dólares en materia económica en alrededor de 2 años y por ende, pues, mis índices, ese 5% es más del 6% de lo que ellos tenían, ¿no? Ministro, ¿y esta partida para educación va contemplada también las proyecciones para la reparación y construcción de las 5.000 escuelas que en su momento, estamos hablando de 5.000 digamos escuelas, ¿no? De hecho, el financiamiento, Ernesto, en algunos de los casos está asegurado. Hay que recordar que el BESI aprobó también un programa que se llama Mi Nueva Escuela por 200 millones de dólares, con el cual se iban a intervenir pues muchas de las escuelas que están dentro de esta misma planificación. Banco Mundial también ha apoyado la estrategia pues de intervención del gobierno del presidente Bukele a través de proyectos de primera infancia y que ha puesto a disposición también este tipo de financiamiento para la reconstrucción de escuelas. Así que está asegurado pues que vamos a ir avanzando en materia de reconstrucción de esta infraestructura escolar. En el ramo el énfasis mayor lo lleva seguridad. Seguridad, de hecho, seguridad se reduce un poco su presupuesto, porque hay que recordar que algunos de los proyectos ya se han implementado, ¿no? Entonces estamos
pues dando avances en materia de seguridad, pero hay que recordar que hay drones que ya compramos. Sí. Hay pues también hay vehículos Yagu que ya compramos, Ernesto, y que están en servicio, pues ustedes los han visto en servicio en Comasagua, por ejemplo, en el cerco militar y en muchas otras intervenciones de seguridad que ya no se van a volver a comprar este año. ¿Habrán necesidades institucionales? Sí, claro, pero hay que entender que vamos a tener un año pues atípico, el próximo. Es un año de crisis en la economía global y por ende no podemos sobreestimar los ingresos tributarios que vamos a tener, y al tener unos ingresos tributarios, digamos, más limitados que en otros años, ¿no? O con más limitaciones que en otros años, el plan de gastos debe ser un plan de gastos más pequeño o que esté acorde con ese digamos, escenario de crisis que se prevé para los próximos Mire, ministro, ya que tocó ese tema, me llama a hacerle la consulta. Se habla de un periodo de recesión fuerte que puede experimentar la economía mundial y particularmente Estados Unidos. Sí. Nuestra codependencia comercial, etcétera, podría de alguna manera, si a ellos les da eso, para nosotros puede ser neumonía, ¿no? Perdón un poco el término. Sí, claro, el paralelismo que siempre se hace. Si estornudan a nosotros nos da neumonía. De hecho, ¿preparados para eso o cómo enfrentarlo? Vea, Ernesto, la verdad es evitar que nosotros tengamos un efecto si la economía estadounidense entra en recesión es imposible. Hay que, no vamos a tener las mismas afectaciones que ellos van a tener, probablemente, no, pero un efecto en nuestra economía sí va a existir. Hay que recordar que el medio de pago que nosotros utilizamos es el dólar. Al ser una economía dolarizada y al perder valor adquisitivo los contribuyentes o los ciudadanos estadounidenses, el cual también es destino de nuestras exportaciones, claro, ¿no? Y fuente de divisas para nuestro país, cuando ellos entran en crisis, evidentemente nosotros vamos a tener un impacto. Ahora bien, ¿cuánto es ese impacto? No lo podemos estimar. Lo que sí podemos hacer es que el gobierno aplique políticas anticíclicas como las que hemos aplicado en este momento. El euro se cayó, por ejemplo, hace poco. Pero en ese momento yo te decía, la ventaja que tenemos que la caída del euro no nos afecta, sí afecta porque va a disminuir el nivel de consumo en la economía europea, pero nuestros pagos se manejan en dólares en Centroamérica. La mayoría de los países para fuente de divisa utilizan el dólar, entonces no tuvimos tanta afectación. No obstante, si esto continúa así, digamos, la economía global está entrando a un encadenamiento de crisis, ¿no? Donde hay diversos factores en los que influyen y se van, pues, se van incluyendo en la crisis cada vez más. Corro un poco para tocar 3 puntos. Una pregunta acá en el tema de educación. Sí, en el tema de educación, el caso de la universidad y del presupuesto para la Universidad de El Salvador, ¿cómo queda? Se ha incrementado, o sea, de hecho nosotros con la Universidad de El Salvador... Y como buenos hijos que somos de la Universidad de El Salvador. De hecho es mi alma mater, claro, al igual que tuya, ¿no? Pero se ha venido incrementando. Ahora bien, esperamos que la Universidad de El Salvador también sea más diligente en la implementación de sus propios presupuestos, ¿no? Y esperamos también que ellos den una señal también desde su lado de buscar alternativas ante las afectaciones de la crisis. O sea, yo siempre les he dicho a los implementadores de los proyectos en el gobierno que no se puede solo pedir y pedir, pues, o sea, no es que el Estado tenga una maquinita de dónde sacar todo el dinero que algunos quieren. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con el manejo de los recursos y sobre todo pues tratar de ahorrar en aquello que se pueda ahorrar. Hay una pregunta acá, ¿se está devolviendo la renta para...? Sí, claro, claro. Solo entonces, aquellos que tienen observaciones o algún inconveniente, pues habría que ver. Si alguien tiene algún caso, pues también puede mandarnos la información y vemos qué es lo que ha pasado también. ¿Qué le dicen 5 días? Se vence la amnistía fiscal. El 1 de noviembre es el último día que tienen todos los contribuyentes para pegarse a la amnistía fiscal. Algunos han estado preguntando si vamos a tener una ampliación del periodo de amnistía fiscal. No va a haber, Ernesto. O sea, no va a existir. ¿Ha habido suficiente tiempo para...? Ha habido suficiente tiempo. Tienen hasta el 1 de noviembre para presentarse al Ministerio de Hacienda y solicitar el plan de pagos. De hecho, hay un plan de pagos excepcional
que autoriza hasta 9 cuotas más la prima, es decir, 10 cuotas para pagar. Normalmente solo te dan 6. Sin intereses, sin multas. Sin intereses, sin multas. Okay. Y así, pues, incluso aquellos que tienen casos en la Fiscalía General de la República o en el órgano judicial pueden apegarse a la amnistía en este momento. Okay. Y así se evitan, pues, problemas. De hecho, hoy vamos a llevar también casos a la Fiscalía General de la República. Porque hoy es jueves de evasores, sí. Ernesto. Hoy es jueves de evasores y vamos a presentar nuevos casos a la Fiscalía General de la República. Después del 1 de noviembre, no queremos que ningún contribuyente se esté quejando que no ha tenido tiempo para solventar su situación tributaria. Hemos dado una ventana básicamente de 2 meses para solicitar planes de pagos, para ponerse al día con Hacienda. Si en algún momento la Policía Nacional Civil, Dios no lo quiera, pues y tampoco yo lo deseo, pero si la Policía Nacional Civil llega a capturar a alguien, esta ha sido de verdad por propia omisión de él, porque ha tenido el tiempo necesario para ponerse al día. Okay. Y como dije, nosotros vamos a seguir utilizando todas las herramientas legales que tengamos a nuestra mano. Y si son capturas y procesos judiciales, pues tendremos que echar mano de estas herramientas, Ernesto. Ok, ministro, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado. Gracias por Gracias a ti, Ernesto, por la invitación, y pues hago la atenta invitación a toda la población a que esté pendiente este día. Vamos a dar conferencia de prensa siempre en la Fiscalía General de la República y vamos a presentar también más casos en este jueves de evasores. Okay. Muchísimas gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.